Buenas tardes, queridos hermanos en la fe cristiana que nos acompañan a través de la red y las personas aquí presentes. Muy complacidos nuevamente de estar en absoluta libertad y gozando de la tranquilidad de un lugar que nos ha acogido esta tarde, muy cómodo. Y vamos entonces a iniciar el culto de hoy, por así decirlo, la temática. Coloquémonos de pie e invito a alguien de los presentes aquí que mediante una oración podamos pedir la unción del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere? David. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por estos momentos maravillosos para poder tener un encuentro personal contigo mediante el estudio de tu palabra. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu sea que inspire al doctor Nelson González para que tú nos des las palabras de vida que todos los que estamos aquí, como los que están a través de la red mirando, que hayan conectado, seamos beneficiados y podamos, Señor, ser bendición con tu palabra también para otras personas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a tomar asiento entonces, a colocarnos cómodos para poder disfrutar de la temática que vamos a tener esta tarde. Entonces vamos a tener un tema. ¿Recuerdan cuál es el tema que vamos a tratar esta tarde? ¿Sí recuerdan? La ley del pecado que mora en nosotros, en cada uno de nosotros. Recuerden que esto es un conversatorio, todos podemos participar, preguntar, todos los que estemos aquí y los que de pronto estén conectados nos puedan colaborar, porque se trata de como grupo interactuar. A veces las respuestas razonables las tiene alguien que menos se esperaba, como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 del 26 al 30, que Dios escoge a lo necio, lo vil, lo insensato para avergonzar a los sabios. Entonces por eso todos estamos en disposición de aprender de todos. O sea, aquí no es el que se considere más sabio, más inteligente, etcétera, etcétera, sino que podamos interactuar de una manera amigable, sociable y placentera. Bueno, entonces, ¿por qué creen que la temática de la ley del pecado que mora en cada uno de nosotros? ¿O solo es en algunos la ley del pecado? Todos. ¿En todos? ¿Por qué dicen eso? El pecado me consiguió mi madre. El Salmo 51:5, vamos a leerlo. En pecado me concibió mi madre. En cambio, en maldad nací yo, y en pecado me concibió mi madre. Padre, ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una naturaleza innata ¿de qué? De maldad. Y necesitamos de la misericordia del Señor. ¿Para qué? Para poder ser librados de esa consecuencia, de esa maldad innata. Pero vamos a mirar otros pasajes que sí, de verdad, también nos adjudiquen bíblicamente de que esto que dice David es cierto. David no es el que leyó, sino el del Salmo. Vamos al libro de Job, capítulo 14, versículo 4, y otro que me lea, Salmo 58, 3. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará qué? Limpio. Y entonces todos nacimos en pecaminosidad, ¿no? Y el Salmo 58, 3, ¿qué dice? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Desde cuándo? Desde la matriz, o sea, ni siquiera desde que nacieron, desde antes ya está en la matriz, o sea, en el periodo. Bienvenidos. Buenas tardes. Entonces, desde que estábamos siendo concebidos, desde la matriz, ya éramos considerados inmundos, ¿sí?
considerados inmundos. Entonces, esta situación es inherente entonces ¿a cuántos? A todos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que a todos? Acabo de leer sí ahí, pero en líneas generales, después de Adán, Todos pecaron. Todos pecamos. ¿sí? Después de Adán todos pecaron. Segundo, hemos compartido pasajes de las Sagradas Escrituras donde se dice que no hay justo. ¿Dónde lo podemos leer? Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 3. Arranquemos desde antes, de mucho antes. Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10. ¿Qué pues? Arranquemos hasta el 12, del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y saltemos al 23. Por cuanto todos ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, entonces estamos llenándonos de razones bíblicas para poder continuar en lo referente a la ley del pecado que mora en nosotros. El clásico de Eclesiastés 7, ¿qué? 7:20. Leámoslo. Doctor, ahí donde dice que no hay quien entiende, a eso se refiere a que nuestra voluntad se inclina naturalmente siempre a la maldad. Recuerde que alejados de Dios, dentro de esos, recuerden, ¿no? La conciencia guiada por el Espíritu, pero por naturaleza somos de maldad. Entonces quiere decir que no está todavía el Espíritu Santo en ese quehacer de rescatarnos de esa consecuencia natural, digámoslo casi que genética al pecado. Entonces de entrada estamos en una naturaleza donde nuestro amo, ¿quién es? Romanos 6:16, uno es esclavo de aquel a quien obedece. Entonces estamos en una desventaja, ¿cierto? Y por eso es que tenemos que hoy hacer la reflexión en el contexto de la necesidad que tenemos imperiosa de la ayuda del Señor, esa misericordia para poder escapar de esas consecuencias que heredamos, no son culpa nuestra, pero que tenemos que enfrentar. Entonces ahí es cuando nuestra voluntad, dice que no hay quien entiende ni quien busca a Dios, porque nuestra voluntad es controlada por el corazón pecaminoso, ¿cierto? De entrada sí. No hay quien busque lo bueno. ¿Por qué? Recordemos un pasaje que siempre el hermano David a veces aprovecha y nos dice y nos enseña. Génesis capítulo 6, versículo ¿qué? 5. Leámoslo. Ese se lo aprendimos mucho al hermano David, pero ya no se acuerda. Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo les parece esa circunstancia de que el Señor afirme que todos los pensamientos del hombre eran de continua ¿qué? ¿Y eso ha cambiado? Ha cambiado en la medida que cada uno de nosotros, en esa humildad que manifiesta el Espíritu, nos sometemos al Señor. ¿Sí? En ese sentido ha cambiado. En ese aspecto, sí, el Evangelio nos ha dado esa herramienta que implica el don inefable del Espíritu Santo. Entonces, esto hace que nosotros podamos contar con esa asistencia divina, ¿no? Entonces, son de continuo el mal. Vea, me gustaría mirar ahí más adelante en Génesis 8,
pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, hubo alguien, solo uno, ¿no? Que halló gracia ante Dios. No fue ni siquiera la esposa, ni los hijos, ni nada, sino fue uno solo. Pero Dios en su misericordia, para seguir poblando la tierra, entonces no fallara su reposo, porque el Señor entró en reposo de creación. Entonces, para no fallar a la promesa de que Él creó la tierra para poblarla, no podía con solo Noé que se multiplicara la humanidad. Entonces, ¿qué hace? Le deja a la esposa, a los hijos y esto para seguir su propósito, pero fue por misericordia hacia Noé y no faltara su propósito de llenar la tierra. Entonces, está en Génesis capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Bueno, entonces ahí mismo el Señor reconoce que la inclinación del corazón al hombre desde su juventud hacia qué? Al mal, por esa naturaleza pecaminosa que nos gobierna, ¿no? Entonces, en ese sentido es que vamos hoy a considerar esa ley del pecado que mora en nosotros. Y quiero que la leamos un poquito más detalladamente en el libro de Romanos, capítulo 7. Del 21 en adelante, 15 en adelante. 15. ¿Quién lo lee? Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, lo hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Sí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sigo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Bueno, entonces, a nosotros nos crearon ¿con qué objetivo? O sea, ¿ustedes saben con qué objetivo creó Dios al hombre? Glorificar a Dios. ¿Ah? Para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. ¿Dónde dice eso? Isaías 43:7, ¿no? Vamos a leer Isaías 47. Primero el Señor creó la tierra para hacer ¿qué? Poblada. Eso lo dice Isaías 43, ¿sí? Que Él creó la tierra para ser poblada. Pero en esa de ser poblada, pues creó al individuo humano. Y el individuo humano también, fuera del propósito de llenar la tierra y poblarla, lo hizo con el propósito de ¿qué? Leámoslo. ¿En dónde? Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y vamos entonces a darle el contexto de por qué creó la tierra, ¿no? Vamos a Isaías 45:18. Así dice el Señor, el que creó los cielos, Él es Dios. El que formó la tierra y la fundó, no la creó para que estuviera vacía, para que fuese habitada la creó. Él dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Bueno, entonces creó la tierra para ser habitada. Bueno, ahí nos enseñan que como desplazaron a alguien del cielo, entonces crean la tierra para desplazarlo allá, pero también
no, la tercera parte de los ángeles y el que encabezó la rebelión. Entonces, nosotros fuimos creados para dar gloria al Señor, gloria a Él. Y en esa creación, ese propósito de creación, el Señor nos predestinó desde el principio para ser ¿qué? Santos. Pero vamos a leer que eso es cierto. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Versículo 3, 11. A ver. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces fuimos creados para ser santos, o sea, predestinados para ser salvos todos. ¿Sí? Pero entra la decisión humana de si se mantiene en esa predestinación o no. Y entonces don David nos va a leer el de Primera de Pedro. Y dice, 1 Pedro 1 de 18 al 20. Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha ni defecto. Él estaba destinado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor a vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir con ese pasaje el hermano David? Que ya estábamos en el corazón de Dios desde antes de nosotros ser formados. Y ahí en el 16 dice, pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, la creación tenía un propósito. Y ese propósito entonces involucraba que todos fuésemos santos. Pero, lamentablemente, por un misterio que se llama el misterio de la iniquidad, surge el pecado y entonces el hombre es arrastrado a esa condición de pecado. ¿Quién fue el primero que pecó en la Biblia? Ninguno. ¿Quién fue el primero que pecó en la Biblia? Satanás. El ángel escogido, el querubín mayor, él fue el primero que pecó en la Biblia. ¿Y el segundo quiénes? Los ángeles. ¿Ah? Los ángeles. Entonces, y luego pues el pecado se traslada allá a las víctimas en la tierra. Ahí donde aparece el misterio de la iniquidad. Sí, que porque en el cielo, siendo un lugar tan perfecto, surge el pecado, ¿no? Y también aparece el misterio de la piedad. Entonces, vamos a mirar dónde está lo del misterio de la iniquidad. Porque ahí es donde empieza a fructificar, entre comillas, esa palabra fructificar, el pecado que mora en nosotros. Doctor, entonces el mal aparece, el misterio del mal, cuando aparece el mal, es porque por el mal uso de la libertad del hombre. Ahí te aparece el mal. El mal uso de la libertad. Lo que pasa es que Para no culpar a ellos, podemos decir que fue por el mal uso de la que el hombre le dio la libertad que Dios le dio. Pero como salió en el cielo, por ser un misterio, lo que digamos es ¿cierto? Elucubración, sí. Entonces, de ahí para adelante no podemos aseverar, ¿no? Vamos entonces a mirar lo del misterio y la iniquidad. Vamos al 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2. ¿Qué dice el título de ese capítulo en sus Biblias? Manifestación del hombre de pecado. Otras versiones, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? en la mía dice lo mismo. En la mía dice, el hombre de pecado
surgirá dentro de la iglesia. Sí, el hombre de pecado surgirá dentro de la iglesia. ¿De dónde surgió el primer pecador? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar del versículo 3 al 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 al 7. ¿Quién lo puede leer? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vale, entonces, aquí la iniquidad es un misterio, pero está refiriendo lo mismo que ocurrió en el cielo, va a ocurrir al tiempo final. Dice que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por. ¿Y eso que era lo que aspiraba a quién? Entonces, como dice la Biblia, lo que fue, será. Eclesiastés 1, 9, 10 y 3, 15. Y volverá a ser. Nada nuevo ahí bajo el sol. ¿Sí? Entonces es un proceso en ese contexto de esa iniquidad. Entonces, ese misterio de la iniquidad, entonces el hermano David hablaba de la contraparte, el antídoto, el misterio de la piedad. ¿Dónde lo podemos leer? Vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Perdón, Primera de Timoteo 3, 16. Primera Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, hay un misterio de piedad que es ese plan de salvación y esa circunstancia de cómo un Dios se vuelve manifestación carne. Eso es un misterio para los humanos. Luego el Señor nos va a revelar esos misterios que aún no podemos entender. Y ese misterio de la iniquidad pues surgió, también luego lo van a aclarar. Pero entonces esa consecuencia del misterio de la iniquidad es que después de Adán todos pecamos y heredamos esa condición pecaminosa que hemos visto, que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 7, dice que yo sé hacer lo bueno y termino ¿qué? Entonces viene la primera pregunta. Cuando un individuo se bautiza, ¿qué don recibe? El don del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Seguro. Sostengámoslo. Hechos 2:38. Señora. El don del Espíritu Santo, porque hay 3 bautismos, ¿no? Entonces, cuando hay el bautismo del fuego, ahí recibimos también la fortaleza del Espíritu Santo para soportar las aflicciones, cargar la cruz, que es el bautismo del fuego. Entonces, ¿qué dice? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿para qué nos es dado el Espíritu Santo? Juan 16, 7 y 8. Para que podamos sostenernos a la prueba. Eso es una parte, pero lo que vamos a leer es otra parte. ¿Qué dice Juan 16, 7, 8? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros.
Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿para qué nos es dado el Espíritu Santo? Para un proceso primero ¿de qué? De arrepentimiento. Y ese proceso de arrepentimiento tiene varios pasos. ¿Cuál es el primer paso del proceso del arrepentimiento? Reconocer que soy pecador. Segundo, Confesar. no. Repetir. Que me duela. No. El segundo es reconocer que he pecado. O sea, yo soy pecador, pero puede que no peque en un momento dado. Pero reconozco que he pecado. O sea, reconocer que soy pecador, reconocer que he pecado. Arrepentirme. Segundo, confesar ¿qué? Que pecado. Que he pecado. Tercero, que me duela esa confesión de pecaminosidad. ¿Y el quinto cuál es? Santificación. Con el propósito de la ayuda del Espíritu Santo no volver a cometer el pecado. Ese es el proceso del arrepentimiento, ¿no? Entonces, para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Pero también para conocimiento de ¿qué? De justicia. ¿Quién es justicia? Cristo. Para conocimiento de Cristo. ¿Y conocimiento de qué? De juicio. De que va a haber un juicio, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene el Espíritu Santo, ¿le da temor de que haya un juicio? No, porque le da el proceso del arrepentimiento y está y conoce a Jesucristo como lo que Salvador y Redentor, nos justificamos y entramos en ese proceso de santificación. Entonces, conocer que hay un juicio no nos debe dar temor. Entonces, si recibimos el don del Espíritu Santo, ¿dejamos de pecar? No. El Espíritu Santo actúa en nuestras vidas de tal manera que cuando cometemos pecados sentimos como esa conciencia que nos dice a nosotros, oiga, ¿qué pasa? Usted se bautizó y ¿por qué está haciendo eso? ¿No es cierto? Porque eso es actuar del Espíritu Santo. Bueno, entonces, si yo recibo el Espíritu Santo, que es la herramienta, el poder que Dios me da para adquirir la estrategia de defenderme adecuadamente contra el diablo, ¿por qué sigo pecando? Por la inclinación. ¿Por la inclinación? Porque Por naturaleza pecaminosa. porque nos dejamos llevar por la carne. Fue el caso de la mujer adúltera. Ella conocía la ley y sabía que era malo. Y la religión se la trajo a Jesús ya juzgada y condenada. Pero ahora queremos saber usted qué opina sobre eso. Entonces Jesús llega y se inclina y la mira es con amor. Porque con amor yo entiendo al prójimo. Con amor me inclino para entenderlo, para ponerme en su situación y para ayudarlo a que se restaure, mas no aniquilarlo ni destruirlo en el momento que está caído. Bueno, entonces, ¿por qué no la condenó? Porque entendió que esa era la naturaleza. Porque no podría pecar. o sea, ¿por qué seguimos pecando si recibimos el don del Espíritu Santo en el bautismo? Y el Espíritu Santo es el poder absoluto que Dios nos da para poder enfrentar al diablo, a la obra de la carne. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos enfrentar las cosas a nuestra manera. Bueno, A nuestra entonces manera. viene la respuesta bíblica. No pedimos, La- Ya, es que se agotan. Primera de Tesalonicenses 5:19, ¿qué dice? No apaguéis. Esa es la consecuencia natural de por qué sigo pecando. Porque apagamos el Espíritu. ¿Sí? Cuando nosotros somos bautizados y nos dan la plenitud del Espíritu Santo, eso no implica que la naturaleza pecaminosa de la ley del pecado que mora en mí desaparezca. David va a opinar algo y entonces ahorita hacemos otra aclaración. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Ahí vamos bien, cuando no andamos conforme a la carne. Sino que andamos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, cuando estoy andando conforme a la carne, voy mal. Pero cuando estoy andando conforme al Espíritu, entonces la justicia de la ley se está cumpliendo en mí. Sí, pero ¿por qué? Porque ando conforme al Espíritu, porque estoy en la plenitud del Espíritu. Cuando estoy en Cristo. ¿Cada cuánto el Señor pedía al Espíritu Santo? Todos los días. Y entonces, recuerden, ¿no? Las misericordias del Señor se renuevan cada mes. ¿Ah? Lamentaciones 3, 22 y 23. ¿Ah? Entonces una pregunta, ¿a unos se les facilita más
mantener esa cercanía con el Espíritu que a otros. ¿Y por qué? Sí, güey, ¿y por qué? Puede que sí, porque si usted hace comunión todos los días y está como en su línea, así usted haya sido muy pecador, puede usted ir. Bueno, entonces, ¿para quién es disponible el Espíritu Santo? Para todos, para todos. Para los que le obedecen. Para todos está disponible, pero ¿todos lo piden? No. Vamos a Lucas 11:13. Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, ¿alguien le impide pedir el Espíritu Santo? Todo el mundo lo puede pedir. Entonces ahí está la diferencia. Para ver si todo el mundo lo recibe. La diferencia está en que El recibir. somos autosuficientes. Recuerden, crecer en Cristo, una de las características de crecer en Cristo es que debe haber dos muertes, mínimo. La muerte de Cristo, que me dio, ¿cierto?, limpieza de los pecados por la sangre que Él derramó. Apocalipsis 1:5 y 1 de Juan 1:7. La limpieza de mi pecaminosidad está dada por la sangre de Cristo derramada. Entonces, eso hace que muera el Señor, pero tiene que morir también el yo. ¿Sí? ¿Y cómo mostramos que tiene que morir el yo? Vamos a Gálatas 2:20 y 21. Gálatas 2:20 y 21. Segundo, alguien que me lea segunda de Corintios 5:17. Y otro que me lea Romanos capítulo 6, versículos 6 al 11. Entonces vamos a leer esos tres pasajes. Dice, Gálatas, con Cristo estoy justamente crucificado, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechando la gracia de Dios, pues si la ley viniera, la justicia entonces en vano, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Entonces, morir al yo es que ya no vive, no soy yo, ¿no? Recuerde cuál fue el pecado preponderante para el misterio de la iniquidad. El orgullo. El orgullo, el ego, la vanagloria, la soberbia, la jactancia, la suficiencia propia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese ego, esa suficiencia propia, entre comillas, no necesito de nadie. Y entonces yo soy capaz, yo puedo, yo me he formado, me he capacitado, yo he estudiado la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos olvida que alejados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que renunciar, como le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, del 3 al 5, ¿no? Hay que nacer ¿de qué? O sea, hay que matar el viejo hombre, ¿cierto? Crucificar ese, así como Cristo fue crucificado, nosotros tenemos que crucificar ese viejo hombre. Por eso las cosas, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y vamos a leer entonces Romanos capítulo 6, del 6 al 11. Veámoslo todo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El versículo 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él. En la naturaleza pecaminosa. Espere, ¿qué quiere decir? Fuimos crucificados junto con él. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué viene hablando el capítulo 6 del 1 al 5? Del bautismo. Del bautismo. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, nos consumimos, hacemos todo el proceso de
morir al pecado, ser limpiados y resucitar, entre comillas, a una nueva vida. Entonces ahí queda la crucificado, el viejo hombre ahí. ¿Y qué ibas a decir? Podemos decir entonces que la naturaleza humana que fue crucificada en la cruz de Jesucristo fue la mía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el Padre le prepara un cuerpo al Hijo, ¿cierto? Para que pueda estar aquí con nosotros. Al principio era el Verbo, era Dios, el Verbo estaba con Dios. Y aquel Verbo se hizo carne. Para que el Hijo pudiera estar aquí, el Padre le prepara un cuerpo. Cuando estaba en el cielo, no podía contener los pecados de la humanidad, ¿cierto? No. Entonces le prepara aquí un contenedor, el cuerpo, y ahí depositaba los pecados de la humanidad. De toda la humanidad. Sí, el Padre le prepara ese cuerpo. Una vez ese cuerpo que tiene los pecados de la humanidad, ahora el Padre, ¿qué hace con ese cuerpo? Lo lleva a la cruz porque hay que destruirlo. Y luego lo resucita ya glorificado. Sí, pero entonces viene la pregunta, ¿el pecado desaparece con eso? No, le quita el poder que tiene sobre la naturaleza pecaminosa. Ah, pero no le quita la naturaleza pecaminosa, sino el poder. ¿Cómo sabemos eso? Cuando en 1 Corintios capítulo 15, que el Señor viene por segunda vez y dice que este cuerpo corruptible se vuelva ¿qué? A ver, leámoslo. 1 Corintios capítulo 15, 51 en adelante. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, vale, aquí hay una frase que a mí me llamaba la atención, que el poder del pecado es la ley. Uy, ¿cómo así? ¿No me preguntaron por qué? No hay que comer entero cuando lean, ¿no? A mí, es que ya lo había leído, pero si ustedes, yo les pregunto, ¿por qué él dice que el poder del pecado es la ley? ¿No se preguntan eso? Claro. Si no hay ley, Ah, es correcto, porque si no hay ley, no hay pecado. entonces aparece la ley, aparezco yo, ¿entiendes? Entonces, no va a desaparecer la naturaleza pecaminosa con el bautismo, ni con el estudio exhaustivo, ni nada, sino que tenemos que enfrentar esa consecuencia hasta, así como el cierre del tiempo de gracia, ¿no? Viene la salvación y ya fue la gracia de quitarnos esa condición pecaminosa, porque recuerde, la vida eterna no hay recuerdo, ni asomo, ni rastro del pecado por ningún lado. Sí, iba a opinar César. No, una pregunta. Siendo así todo lo que llevamos hasta el momento, el Señor conociendo a sus criaturas, a los que Él ha creado, o sea, nosotros, Él puede actuar en el corazón de una persona de acuerdo, o sea, en el corazón de una persona que todavía no tiene la capacidad de tomar una decisión para guiarlo. Porque lo pregunto por qué, porque hay niños que hasta que ellos no tengan el uso de razón y puedan tomar una decisión, si siguen con su vida pecaminosa o cambian su vida, hay niños que en su comportamiento son totalmente diferentes en esa actitud hacia el pecado. Hay unos que son correctos y otros que son terribles, ¿no es cierto? Que hacen cosas que aún desde chino, cuando nosotros miramos la historia de muchos criminales desde pequeños fueron así, mientras que otros no, otras personas que crearon otro ambiente en su vida totalmente diferente, crecieron y
y fueron diferentes. Entonces yo digo, ¿será que el Señor dispone con su espíritu a ayudar a las personas para que ya cuando tomen, estén listos a tomar esa decisión, lo puedan hacer para bien y no para mal? A ver, David. Romanos 12:3. Yo entiendo que a partir de qué edad entonces le da el libre albedrío a las personas para que decidan. O sea, como quien dice, de a partir de que un niño es sujeto a ser juzgado. ¿Sí? ¿Desde qué edad? Los hijos. Eso ha ido cambiando, ¿no? Eso ha ido cambiando. Antes uno de 12, 11, 12 años, sano, zanahorio. Ahora un niño casi que de 4 o 5 años sabe hacer un discernimiento de lo que es bueno y es malo. Cuando el niño tiene ya ese discernimiento de qué es bueno y qué es malo, es enjuiciado directamente, individualmente. ¿Sí? Dice Romanos, lo que dijo el hermano, Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es lo que decir, ¿no? En resumen, ¿qué quiere decir con ese pasaje? Que Dios ayuda al hombre en su ignorancia, dándole esa porción de fe. El cuerpo anhela de Dios, tiene esa sed de Dios, busca. Es más, ahora ya hace poco los psicólogos, no siendo cristianos, siendo ateos, han llegado a la conclusión de que hay que trabajarle al hombre en la parte espiritual. Eso lo dijo Salomón. Yo me puse a analizar la vida del sol para abajo, eso no funciona. Y del sol para arriba me di cuenta que ahí es donde está el sentido de la vida. Y ahí es donde se manifiesta lo que dice en Génesis, que habían los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿no? Que habían dos separaciones, porque las personas cuando nacen pues toman, cuando llegan a tomar decisiones pues se inclinan unos hacia las cosas buenas y otros hacia las cosas malas. Bueno, entonces, ¿Por qué David dice Yo- que el psicólogo siendo ateo? El hijo mío es psicólogo, no es ateo. Y algunos sí, No. ateo no. O sea, es una... Sí. Entonces toca hacer la aclaración, David. No, mire, lo que sucede es lo siguiente. Mira, El Señor tiene... Yo escuchaba esta mañana un tema sobre Saúl y Jacob, o sea, si se tomara la decisión de tomarle cuenta de cierta, o sea, el Señor desde antes que ellos nacieran ya le había dicho el mayor servirá al menor, ya sabía, o sea, ya como lo que llamamos predestinación, o sea, pero el Señor sabía, porque Él sabía el carácter de cada uno de ellos. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esas afirmaciones de la predestinación. Porque entonces entramos al calvinismo y el arminianismo, ¿no? El calvinismo establece que hay una predestinación y ya los que son salvos están predestinados y el resto no. que nadie se pierde. Nadie se pierde. Uno decidió que uno iba a servir al otro, que uno iba a ser más. Eso es una cuestión diferente, ¿no? Es una cuestión diferente, pero no. Es como Judas. Si Judas hubiese entregado al Señor como lo hizo y se arrepintiese, ¿era salvo? Sí. Claro. Lo que pasa es que hay unos procesos en los cuales la intervención del hombre bloquea lo que Dios tiene, entre comillas, establecido. Ejemplo, si fuese por la predestinación, entonces el Señor dice, segunda de Pedro, leámoslo, segunda de Pedro, capítulo 3, del 8 al 10. Mas, oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, entonces, ¿que cuántos perezcan? ¿Eso contempla la predestinación entonces? ¿Que unos van a ser salvos y otros condenados de acuerdo a la voluntad? No, para nada, ¿cierto? Como dice el Señor en el libro de Ezequiel, ¿me gozo yo de la muerte del impío?
No. Entonces en Apocalipsis 3:20 dice, yo toco a la puerta ¿de cuántos? ¿De cuántos? De todos. Cada uno desarrolla, entre comillas, una sensibilidad individual de responder a ese llamado. Y ese llamado no es directamente así, sino a través de quién? De los padres, ¿cierto? ¿A través de quién? Porque el niño conoce a su Dios, entre comillas, Dios con minúscula. Sus padres son su Dios antes de conocer al Dios verdadero, porque Él es el que le soluciona todas las necesidades. Entonces, el Señor toca a la puerta y llama de todos, de diferentes maneras, pero, aquí es donde viene el misterio, hermana. Recuerda, David, que yo al que quiero, ¿qué? Disciplino. No. Tener misericordia, que quiero tener misericordia. Eso. Vamos a leer, porque ese es muy interesante. Ese es muy interesante. Pero Mateo 20:15 es buenísimo porque dice el Señor, ¿acaso es que yo no puedo hacer lo que quiera con lo que es mío? O sea, está toda la libertad en soberanía de Dios para escoger, por lo menos ya en Ur de los Caldeos. Voy a escoger a Abraham. ¿Por qué no? Pues que yo quiero. Sí. ¿Por qué no escoge a otro? No, escoge a Abraham. Quiero que Nínive se salva. ¿Por qué? Porque yo quiero. Pero todos los hermanos, no es que los quiero salvar. Buenas, vaya. Y lo obligó, no quería ir y lo obligó. Bueno, vamos a leer entonces Romanos capítulo 9 del 12 al 18. 9, 12 al 18. Entonces ahí habla de Esaú y Jacob. Ahí está. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Esto de qué quiere decir? No depende del que corre o el que qué. O sea, del que ora, ayuna, se tiene depositada su fe, obra y toda esa cosa, no depende de eso. Sino es... Ejemplo, Pablo era buen tipo después de que se convirtió. Sí. ¿Y cuántas veces le pidió al Padre que lo sanara? 3. ¿Con fe? Sí, en oración, ¿no? ¿Y qué? Para nada, ahí, quédese quieto. Entonces es el Señor, ¿no? Y más adelantico pone el ejemplo del alfarero, ¿no? ¿Qué tal que el alfarero estuviera haciendo ahí el pocillo y entonces el pocillo luego dijera, ¿usted por qué me hizo así? Entonces ahí sí, como dice el Señor, vuelve y lo aplasta y hace otro que no lo cuestione. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que cuestionamos al Señor. Lo que pasó allá en la Pascua, en que ¿cuál primogénito se salvaba? El que colocaba la cruz en el frente. La podía colocar en un egipcio y se salvaba el hijo. Claro. Un hebreo, ¿qué pasaba si no lo colocaba? Se moría el primogénito. ¿Sí ve? No es porque que obra. ¿Sí ve? Sino que creyó. Por gracias, pero es que quiere que esté salvo. A ver, Liz. Gracias, Liz. Esta mañana yo me preguntaba de la lección, ¿por qué el Señor dice que endurecía el corazón de Faraón? Pero mire la respuesta, aquí yo la tengo. Porque la escritura dice, ¿Dónde? en Romanos 9, ¿No la tiene en la Biblia? Yo la tengo, suena mucho, ¿no? En la Biblia. Dios me la revela en la Sagrada Escritura. Eso sí. Todo lo que diga, agrade y glorifique a Dios. sí, amén. Sino que la estoy... Esta mañana me preguntaba por qué el Señor decía que endurecía el corazón de Faraón. Y la respuesta está en Romanos 9:17. Porque la escritura dice de Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, endurecía el corazón de Faraón porque él necesitaba mostrar su gloria. Bueno, entonces, ¿alguien la semana pasada tiene algo para aclarar de esto de que el Señor endureció el corazón del faraón? ¿Endureció? No, Dios no endureció el corazón del faraón. No, pero ahí dice. No, ese es el escrito, pero el contexto. Las cosas que él ya había hecho anteriormente, con Sí. 3 plagas, con 5 plagas. Entonces le voy a poner el ejemplo.
Vamos a poner un ejemplo del Antiguo Testamento. Cuando el Señor mandó un espíritu, recuerden, a Esaú. ¿Un qué? Un espíritu de... No, un espíritu... Porque no cree la verdad, le llega el espíritu del error. Entonces también, ahí nos ayuda. Entonces, cuando el Señor dice que envió un espíritu a Esaú, un espíritu malo, ¿no? Pero la vamos a leer porque esto toca aclararlo bien. Bueno, vamos a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. El espíritu A ver. de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Bueno, 1. Ahora vamos ahí más adelante al 18:10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Pare ahí. Entonces, ¿quién está mandando el espíritu malo? Según la Biblia, Jehová. Ahora vamos al 19:9. Doctor, una vez en mis análisis pude encontrar por lo menos qué dijo que quién le había dado, que quién le había quitado y quién le había dado. Dios. Terminemos este, 19:9. El espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir ahí? ¿Que Jesús envía espíritus malos? No, es correcto. Así, y eso es lo mismo que cuando dice que Dios endureció al faraón, el corazón del faraón. No. Aquí cuando dice que Dios envió un espíritu malo, es que él se retira. Y recuerden, volvemos a leerlo. Pero ¿y por qué escriben ahí? Entonces, ¿Ah? de parte de Jehová. Es que por eso es que hay que estudiar un poquito allá, un poquito acá y tener discernimiento de la palabra. Entonces, Romanos 6:16, Romanos 6:16, recuerden, nosotros somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Dos están en el conflicto de los siglos, siempre contendiendo diariamente por nosotros. Nosotros somos el botín. Entonces está el bien y el mal. Si el Señor se retira, ¿qué quiere decir? Que le deja el poder al otro. Y en ese sentido es que un espíritu malo de parte del Señor es porque el Señor le deja el terreno abonado, libre. No es que él lo mande, es que el otro entre a proceder. No, pero aquí eso 11:10 nos dice: y Moisés y Aarón hicieron todos estos codillos delante de Faraón, pero el Señor había endurecido el corazón de Faraón y no dejó salir a los israelitas, porque aún faltaba digamos así, la manifestación de que llegara la última. Mire, son 10 veces que aparece endurecimiento. El faraón endureció su corazón. En otros dice, se endureció el corazón del faraón, y en otras dice, Dios endureció. Entonces, según las versiones, por eso toca leer mínimo 7 versiones. No hay una versión que diga claritico todo. El original. Entonces toca ir a leer. No, es que por eso es que estamos aquí, porque hay que opinar. Entonces, ¿qué es que el Señor endureció al faraón? Que el Señor ya no actuaba sobre él, sino que él tomara su propia decisión, porque dice, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Y entonces el Señor se aparta, y eso es endurecerlo. Por ejemplo, ¿cuál es la ira del Señor? ¿Cuál es la ira santa del Señor? ¿Que él vaya a actuar contra la gente? No, la ira santa del Señor es que se retire, y la concupiscencia, la lascivia, la lujuria, el propio hombre lo consume. Esa es la ira de Dios. Me quito para que el enemigo se lo goce. Pero no es que él vaya a desatar eso. Entonces, ¿por qué escriben en la palabra del Señor que el Señor endureció? Porque yo también tengo la misma letra de aquí, María, que como eso dice que el Señor
¿Por qué creen que hay la escuela sabática? ¿Por qué hay un folleto? ¿Por qué lo escribe un doctorado en teología y toda la cosa? Para que nos ilustren en ese contexto de los originales del el hebreo, el griego y el arameo y todas estas cosas, que es lo que pretenden decir, porque una palabra, de la misma palabra en los tres idiomas, puede significar diferente. Pero debería haber una sola Biblia. Yo puedo tener un testimonio que la polémica. No, es que yo doy la aclaración de lo que aprendí en la lección del erudito ese. ¿Sí? El 18 nos dice, así Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Por eso, es que le tuvo misericordia a Saúl. Sí. No, ¿por qué? ¿Y cómo fue quitarle la misericordia? Retirarse él. Y entonces cuando él se retira por eso él no quiso. Entonces con Faraón el Señor se retira para que él siga manteniendo su postura humana. Eso es lo que quiere decir. Cuando se eso lo conocemos como el rechazo al sí. Espíritu Santo. Eso, el pecado imperdonable. El pecado imperdonable. Cuando el Espíritu Santo le habla a usted y usted... Nada, necio. No quiere, el Espíritu Santo se retira. Sí. Y ya como dice, no le bote perlas a los cerdos. Eso es lo que quiere decir Mateo 7. Y usted le predica y no le bote perlas a los cerdos. O sea, ya para que cambie de trayecto. A ver si es cierto, y poniendo un ejemplo actual. Yo puedo poner un ejemplo actual. Espera, ya. Yo puedo poner un ejemplo actual. Vaya. Me disculpa. No, pero tranquilo, Ahorita habla Juan Pablo. A ver, yo la semana pasada pasé un desierto muy duro y prueba dura en muchos. Ese me suena, yo pasé muy jactancioso. Con la ayuda del Señor pude pasar un desierto. Es que así tenemos que aprender a hablar. Sí. Pero, a ver, es que yo quiero es como meterme en el rol de que tenemos que tener mucha fe y saber pelear la batalla y la espiritual. O sea, como todos los días nos levantamos y le pedimos que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros, ¿sí? Yo pasé el Dios, o sea, estaba en una prueba, ¿sí? Bueno, no sé de pronto expresarme, pero lo que quiero comentar es una cosa, en esa prueba tan dura, tanta fue mi desesperación que yo ya me di como por vencido, pero seguí creyendo en el Señor y seguí teniendo en el Señor, o sea, no flaqueé, ¿me entiendes? O sea, no me fui a hacer otra cosa, sino a seguir buscando a Dios. Entonces me fui, y con todo el respeto les cuento, me fui a un hospital a visitar enfermos, que eso hago, ¿entiendes? Me fui a visitar a los enfermos. Y pedí por los enfermos y visité a los enfermos que voy y visito. Cuando salí de allá, llegué al parqueadero y dije, Señor, que en la cuenta del parqueadero de América estaba pasando un desierto. Cuando salimos, pagué 4,000 pesos. Claro, todo el rato que estoy, porque el muchacho me dijo, no, eso, déjase. Bueno, pero cuando salí, pongámosle 2 kilómetros andé, y alguien me llamó y me bendijo. Un ángel del Señor. O sea, Dios puso una parte de lo que yo necesitaba en el camino. ¿Me entiende? Si yo hubiera seguido o me hubiera apartado de Dios, seguro que hubiera cometido un error. ¿Me entiende? Entonces, lo que pasa es que uno tiene que, a pesar de la dificultad que tenga, tiene que seguir peleando la fe que Dios mueve el corazón de cualquier persona en ese momento, así no lo sepa la persona, así no sepa lo que usted está pasando, pero Dios coloca a alguien inquietud, ¿me entiende? Tal vez ustedes a veces han sentido inquietud por un familiar de ustedes, por un amigo, por tal cosa, y de pronto lo llaman. Eso es. Entonces ahí es donde está el tener fe, ¿no? O sea, tener fe, alejarse uno de la tentación, porque yo he pasado pruebas duras últimamente y yo siento que a pesar de eso, digo, Señor, Dios mío, tú estás conmigo, ¿entiendes? Entonces eso es lo que quiero decir, que es lo que... Le sigue creyendo a Dios. Amén. A ver, Juan Pablo, ahora sí. Y sé que Dios tiene ángeles en el camino. No, yo es que trataría de explicar esto, o sea, una cosa, un conflicto actual, por ejemplo, una cosa de tráfico, que tengas lo que sea. Si yo voy con Dios, por ejemplo, yo antes no iba con Dios, iba a lo loco, tenía un conflicto y aquello era, o sea, yo creo que hasta el diablo se me salía porque... No se lo pasaba usted. No, cuidado. En cambio ahora yo voy con Dios y yo tengo un conflicto, como otro día que tuve un Italco, y trato siempre de manejarlo para que no pase nada y tal. Y entonces, antes era que Jehová me endurecía el corazón, pero no era que me endureciera, es que como no
estaba conmigo, yo mismo endurecía ese corazón. Yo mismo lo veo más o menos así. No es que me endurezca a Dios, es que yo me olvido de él. Sí, mi amor. Y es que hay otra cosa, Dios, o sea, uno cuando empieza a comulgar con Dios hay una cosa, usted le dedica al tiempo a las cosas de Dios y Dios se encarga de sus problemas. Perdone que le diga. Es que cuando yo he mirado algo y eso lo he guardado en mi corazón y lo suelto acá, resulta y pasa que, Están botados. que en el Antiguo Testamento como que a Dios se le atribuía el bien y el mal. Job dijo, Dios me quitó, Dios me mató a mis hijos. Yo y quito. ¿Sí o no? Dios Dios me quitó la Yo hacienda. me dio Dios me quitó. ¿Eso fue cierto? ¿Fue Dios el que le quitó eso? ¿Fue Dios el que le mató a los hijos? No. ¿Quién fue? Satanás. Satanás, ¿sí ven? Entonces, Dios le mandó un espíritu Pero con permiso de inmundo a Saúl. Dios le mandó un espíritu inmundo a Saúl, porque ese era el pensamiento de la antigüedad, que tanto lo bueno como lo malo venía de Dios. Eso es lo que he estudiado, he analizado un poco, y parece que es el pensamiento semita, ¿no? Bueno, entonces, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a mirar la contraparte de esa ley del pecado que mora en mí. Entonces, ¿cómo sobrevivimos? Si todos aquí estamos con esa... primero que no hemos dejado de pecar. El que dice que no peca, ¿el tal es qué? Y la verdad no está en él. Entonces, número 2, ¿por qué termino haciendo lo malo si quiero hacer lo bueno? ¿O por qué termino haciendo lo que no quiero, cierto? Entonces, primero, vámonos entonces a mirar al libro de Gálatas, capítulo 5. Y ahí se dice, ¿Sí? Gálatas 5:16. Dios no lo dice el doctor Nelson. Vámonos al... Claro, es que... Digo pues, Vamos a leer desde el 7. ¿Qué dice el número 7 en la Biblia de ustedes? Vosotros corríais bien. Bueno, ¿qué dice ¿qué dice la Biblia antes de empezar el versículo 7 del capítulo 5? Nada. ¿Ah? Estar firmes en la libertad. ¿Vivid qué? Según el Espíritu. Ya viene la amonestación de esa parte. Debemos vivir según el Espíritu y no según la... carne. ¿Hay fruto de la carne? Sí, claro. No, hay obras de la carne. La Biblia no dice que fruto de la carne, sino obras de la carne. Y el fruto sí es del Espíritu. Bueno, vamos a seguir, vivir según la del Espíritu. ¿Qué dice? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Oiga. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que
son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, entonces, ¿cuál es la herramienta, el antídoto para que esa ley del pecado que mora en mí no me doblegue cotidianamente? La llenura del Espíritu. Pedir el Espíritu Santo. Pedir la plenitud del Espíritu Santo. No hay de otra. No hay otra. ¿Sí? Y entonces ahí sí, todo lo que revela las Sagradas Escrituras y usted no le obedece, ese es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable no es decir que el Espíritu no existe o que yo no hay que, no. Es no obedecer el llamamiento que el Señor deja a través del discernimiento de la palabra. Ese es el pecado imperdonable. Entonces, cada uno de nosotros debe diariamente, tan pronto se levante, pedir la unción del Espíritu Santo para tener esa capacidad de doblegar esa naturaleza intrínseca de pecado que mora en nosotros. Pero el diablo, como es astuto, entonces pasa esa dama ahí con transparencias, toda voluptuosa, y no, ya sabemos que caemos fácilmente por los deseos de la carne, la concupiscencia, la lascivia, la lujuria, porque no tenemos dominio propio, ¿sí? Entonces ahí vamos, el dominio propio es el fruto más difícil de practicar el cristiano, entonces el enemigo es astuto. ¿Señora? Mirarla es pecado. Es que yo la puedo mirar, pero en mi interior, ¿sí? Entonces, eso sí solo lo define el Señor. Bueno, que Dios nos bendiga. Gracias por la participación, por su... ¿Y la oración final? Sí, usted. Ya que pasó el desierto. Hay que tener fe y hay que creer en el Señor. Y desierto digo yo porque no puedo especificar las cosas, pero es un desierto. Cuando uno está solo y necesita de Dios, pasa un desierto. Señor Dios mío, te doy gracias, Padre mío, por esta tarde, Padre mío. Gracias por compartir la palabra con mis hermanos. Gracias por el doctor Nelson, por su esposa, por sus hijos, por el hermano Juan Pablo, Señor, bendícelo, Padre mío, por el hermano David, su pareja, Señor, bendícela, por don Carlos, su esposa, Señor Dios mío, sus hijos, bendícelos, llénalos de sabiduría en su trabajo, por el hermano que no olvidé el nombre, por la doctora César. Por el hermano César, por la doctora Bueno. y todos los otros presentes y los que están en la línea, Señor Dios mío. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta semana, Señor, porque es semana de bendición, de fe, de creer más en ti, de conocerte más a ti, Señor Dios mío, de confiar en ti, Señor. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por la salud que le has dado al doctor Nelson, a toda su familia, a todos los que estamos aquí presentes. Gracias porque nos has llenado de la fuerza del Espíritu Santo a todos, Señor. Padre mío, que aprendamos cada día más a conocerte. Padre mío, que nos valoremos los unos a los otros, Señor Dios mío, como hermanos en la fe. Que creamos más en el Señor, Señor Dios mío. Que cada día seamos más buscadores de tu palabra y te conozcamos más a ti, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. En tu palabra dice que tú eres Jehová mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos nos colocarás, Padre mío, y así será, Señor Dios mío. Tú, Padre mío, nos bendecirás grandemente, cuidarás de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros enemigos aún, Señor Dios mío. Tú eres maravilloso. Toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Alarga sea su verdad. No tendrá temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarás. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Por cuanto en mí has puesto su voluntad, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré. Yo en las angustias lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré la salvación. Señor Dios mío, llénanos del Espíritu Santo en esta semana, Padre mío. Llénanos de paz, de tranquilidad, que cada día te busquemos más a ti que al mundo y que te conozcamos más. Gracias, Señor, por compartir la palabra con todos mis hermanos. Padre mío, gracias por este momento. Sabemos que tú estás vivo y vives con nosotros. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Recuerde que aquí no es pedir tanto fe, sino calidad de fe. Amén. ¿Y por qué dice que si tuvieran la fe como un grano de mostaza?
porque es que la mostaza tiene unas características que la hacen diferente. Una semilla muy resistente, una semilla que no se deja manipular genéticamente y una semilla que cuando da fruto su árbol es grande y rinde mucho más de lo que uno ve en esa circunstancia tan pequeña. Bueno, entonces, hasta una próxima oportunidad, de acuerdo a la voluntad del Señor.